Vamos con la segunda parte del 12.1. Vamos a hablar del proceso constitucional. Una vez celebradas las elecciones de 1977, en el que la UCD fue el partido más votado y el PSOE el segundo, se puso en marcha los trabajos para elaborar una nueva constitución que modificaran ya completamente la parte legislativa y la composición del Estado español, pasando de esa dictadura a la democracia. Por tanto, las Cortes elegidas en el 77 se convirtieron en Cortes constituyentes, porque la principal función fue esa, elaborar una constitución. Como debatir entre 350 diputados es bastante complicado, se decidió que la constitución se creara en comisión, es decir, un grupo elegido en representación de los distintos partidos políticos, un grupo de diputados, para que ellos elaboraran la constitución y luego fuera presentada al conjunto de las Cortes. Eso es lo que se llama la Comisión Constitucional. Y se eligieron a 7 diputados para elaborar el primer texto como proyecto de constitución. Estos 7 diputados son conocidos como los padres de la Constitución y fueron Gabriel Cisneros, Miguel Herrero de Viñón, José Pedro Pérez Llorca, del UCD, Gregorio Peces Barba, del PSOE, Jordi Soletura, del Partido Comunista, Miquel Roca, en representación de la minoría catalana y del PNV, y Manuel Fraga, de Alianza Popular. Ahí tenéis la foto de los 7 padres de la Constitución y aquí quién es cada uno de ellos y en representación de qué partido cada uno de ellos participó de esta Comisión Constitucional. Hay que aprenderse los nombres. Son los 7 padres de la Constitución. La gran ausencia fue la del PNV. El PNV dijo que según sus derechos históricos no quería formar parte de una constitución que pudiera limitar esos derechos históricos. Esto va a tener una consecuencia fundamental, y es que el PNV no apoyará en ningún momento la Constitución española, y hoy día sigue diciendo que no la apoyó, e incluso en el referéndum va a pedir la abstención o el voto negativo. Los padres de la Constitución se retiraron en un momento dado a un parador que hay en Ávila, en la Sierra de Gredos, y allí estuvieron prácticamente separados del mundo para intentar crear esta constitución. Y la palabra fundamental para intentar crear esta constitución es la palabra de consenso. ¿Qué significa esto? Si miramos la historia que hemos estado estudiando a lo largo de este curso, la mayor parte de las constituciones, salvo la de 1837, el resto siempre han respondido a los ideales del partido que gobernaba en ese momento. Con lo que cuando perdían el gobierno, la oposición no reconocía esa constitución e intentaba inmediatamente cambiarla. Así que lo que se intentó crear ahora con esta nueva constitución es una constitución que pudiera valer a todos los partidos, en la que esta constitución no respondiera al 100% de los intereses de todos los partidos, pero sí a la mayor parte de los intereses de todos los partidos, ¿vale? Como pongo ahí, se trata de evitar la triste tradición de constituciones de partido. Así que, para intentar crear una constitución que respondiera a los ideales o a la ideología de la mayor parte de los partidos allí representados, se hizo una constitución muy laxa, muy ambigua, en la que ciertos artículos pueden ser interpretados desde la parte más conservadora a la parte más progresista. Como pongo allí, aquellas cuestiones que suscitarán diferencias fueron redactadas de una forma muy ambigua. Hay bastantes artículos en nuestra Constitución muy ambiguos, muy abiertos a la interpretación. Por eso está luego el Tribunal Constitucional y los jueces, que también interpretan determinadas normas pues según la ideología de cada juez. Ahí queda abierto, porque la Constitución ha sido redactada de esa forma, para que todo el mundo se pueda sentir representado en una Constitución que muchas veces no cierra por completo un asunto. Una vez consensuada en esta Comisión Constitucional, la Constitución fue llevada a Cortes y aprobada en el Congreso y el Senado. En el Congreso de los Diputados dio ya el voto final, con 316 votos a favor, 6 en contra y 3 abstenciones. Esta Constitución luego va a ser sometida a referéndum el 6 de diciembre de 1978, por eso celebramos todos los 6 de diciembre de todos los años
el día de la Constitución, se ha creado fiesta nacional por eso, y luego esta Constitución tuvo que ser firmada por el rey Juan Carlos y publicada en BOE el 29 de diciembre de 1978. Por eso normalmente a esta Constitución se le llama la Constitución del 29 de diciembre de 1978. La Constitución fue aprobada en referéndum, os doy ahí un dato, con el 87,87% de los votos favorables. En el único sitio donde no recibió el voto más del 50% de la población fue en Euskadi. Mucha gente se abstuvo. Sí obtuvo el voto mayoritario en Euskadi de la gente que fue a votar, pero es que fue más gente a no votar que a votar. Se inicia entonces, una vez ya vigente la Constitución, lo que se llama el proceso preautonómico. Antes de aprobar la Constitución y en los primeros momentos de aprobar la Constitución, va a haber territorios que pidan entrar en la autonomía antes incluso del proceso constitucional. Va a ser el caso de Cataluña y de Euskadi. En septiembre de 1977, justo después de celebrar las elecciones, se celebró por primera vez desde la Guerra Civil la Diada. La Diada es la celebración el 11 de septiembre, es el día que los catalanes dicen que es el Día Nacional, porque conmemora cuando las tropas borbónicas conquistaron Barcelona, si os acordáis de la Guerra de Sucesión. Y salió a la calle 1,5 millones de catalanes a favor de la autonomía. Así que el presidente del gobierno, Suárez, inicia el proceso preautonómico, incluso antes de la aprobación de la Constitución, quedaba todavía 1 año y pico para aprobar la Constitución. Y optó Suárez por restablecer la Generalitat en septiembre del 77. Y en el País Vasco, en diciembre de ese mismo año, también se creó un Consejo General Vasco, como régimen preautonómico para Euskadi. Y luego, entre abril y octubre del 78, se crearon por decreto ley también organismos preautonómicos en Galicia, Asturias, Castilla y León, Aragón, Castilla-La Mancha, País Valenciano, Extremadura, Andalucía, Murcia, Baleares y Canarias. Ante las demandas de mayor autonomía por parte de catalanes vascos y también, aunque menos, por los gallegos, la UCD optó por una cuestión hoy día muy criticada. Y es que Suárez dijo, que catalanes y vascos quieren más autonomía. Pues el resto de las autonomías también. Es lo que se llama la expresión café para todos. Que generaliza unas peticiones que hicieron unos territorios en particular, donde dominan más el nacionalismo, Cataluña, Euskadi, pues deciden todo lo que cedan a esas comunidades autónomas, pues que el resto de las comunidades, si quieran, también lo puedan tener. Con lo que se configura el Estado autonómico que conocemos hoy, en el que la mayor parte de los poderes del Estado de muchos están cedidos a las autonomías, sanidad, educación, transportes, regulación de comercio, etc. Están cedidos a las comunidades autónomas. Bueno, lo malo de España es que la mayoría de la gente todavía cree que el gobierno tiene la culpa de todo, cuando son las comunidades autónomas las que gestionan todo. Es como el caso hoy día de la crisis sanitaria, que le echan la culpa al gobierno del colapso de las urgencias, cuando eso está cedido a las comunidades autónomas desde hace 20 años. Pero es el país que tenemos y la cultura que tenemos en este país. La cuestión es que ¿quién tiene la culpa de que se haya dado todo a todas las autonomías? Suárez. Es como una especie de venganza, porque los catalanes y vascos estaban presionando demasiado. Dijo, sí, vosotros queréis esto, pues café para todos, para todo el mundo lo mismo. La Constitución en sí, contenido, que lo hemos visto en todas. Nuestra Constitución tiene un título preliminar y luego tiene toda una serie de títulos, el título octavo, que desgranan los poderes y reparten los poderes del Estado. En el título preliminar se contienen los principios fundamentales de la Constitución. Se define España. España es un Estado social y democrático de derecho. La soberanía se proclama soberanía nacional, que reside en el pueblo, y luego se dice que la forma de Estado es una monarquía parlamentaria, en los sucesores de Juan Carlos I. El artículo 2 hace compatible la unidad de la nación con el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones, porque dice que eso, la nación española se basa en la indisoluble unidad de la nación española, pero conjugando eso con el respeto a las nacionalidades y a la autonomía de las nacionalidades y regiones. Esta es una de las grandes novedades de la Constitución. La Constitución de 1931 tenía, os
recuerdo la particularidad de poder algunas regiones españolas llegar a la autonomía. El título 1 es el más extenso de la Constitución. Y ahí están los derechos y libertades y también los deberes de los españoles, que parece que no tenemos deberes, pero también los hay. Se recogen derechos individuales como el derecho a la vida, integridad física, libertad ideológica, religiosa, de culto, libertad de expresión, de educación. Hay unas cosas que se llaman derechos fundamentales y luego otra serie de derechos. Los de derechos fundamentales tienen una salvaguarda especial, no pueden ser eliminados por una ley normal, necesitan una ley especial para modificar la Constitución. Sin embargo, luego hay otra serie de derechos que sí se pueden modificar simplemente con una mayoría cualificada en el Parlamento. Aquí se incluyen derechos sociales, que luego en verdad no se cumplen por eso, porque no están reforzados, como es el derecho a la protección de la familia, disponer de una vivienda digna, decirme vosotros si se cumple, disfrutar de medio ambiente sano, tampoco se cumple demasiado, derecho al trabajo, un trabajo digno, a la protección de la salud, etcétera. La única modificación que se ha hecho de la Constitución desde el año 78 hasta ahora se hizo en el 2006. Bueno, luego se hizo otra. Hasta el año 2006 se realizó una en el 92, luego se realiza otra en el año 2011. A ver, se han hecho dos modificaciones. Esto, como lo hice más antiguo el temario. Pero en el 92 se modificó la posibilidad de que los extranjeros comunitarios pudieran participar en las elecciones municipales y europeas aquí en España, siempre que sea recíproco, es decir, que el otro, para que un noruego pueda votar aquí, los noruegos tienen que permitir lo mismo allí. Y luego en 2011 se modificó la Constitución para obligar a que las administraciones públicas no pueden endeudarse. Tienen que hacer presupuestos siempre como mucho en cero. Esta modificación se hizo necesaria para la ratificación del Tratado de la Unión Europea, la del 92 y del 2011, para que nos dieran la ayuda económica de la Unión Europea por la crisis del 2008. En lo que se refiere al título 2, el de la corona, se establece que el rey es el jefe del Estado y se van a fijar sus funciones, atribuciones y prerrogativas. Es un poder formal, en verdad es meramente siempre, después de decir que el rey puede hacer no sé qué, no sé cuánto, siempre termina con la caletilla, con el permiso de las Cortes, con el permiso de las Cortes, ¿no? Con la aquiescencia de las Cortes, con lo que al final es eso, como pone ahí, su poder es básicamente formal y representativo, no es más. La separación de poderes que se establece se organiza, reparte los poderes del Estado en los distintos títulos. El título tercero es el del poder legislativo, y aquí se dice que las Cortes van a estar formadas por todas cámaras, que son las que reciben el poder legislativo, el Congreso de los Diputados y el Senado, ambas elegidas por sufragio universal. Luego el poder ejecutivo lo tiene el gobierno, que dirige política interior y exterior, tiene potestad de iniciativa legislativa, puede presentar leyes a las Cortes, y es el que desarrolla los reglamentos de las leyes aprobadas. Se aprueba la ley de educación, la ley de educación es un marco general, pues todo el desarrollo para que se cumpla, por ejemplo, la edad, esto se cambió en el 86, la edad educativa, perdón, en el 86, sí, en el 86 para el 90. Hasta el 90 la educación obligatoria llegaba hasta los 14, luego va a llegar hasta los 16. Pues hubo una ley que desarrolló esa ley orgánica del Estado. ¿Quién se encarga de hacer los desarrollos legislativos? Es decir, concretar cómo se van a hacer esas leyes. El gobierno. El presidente del gobierno es investido por el poder legislativo. Necesita la confianza de las Cortes. Lo propone el rey después de las elecciones y son las Cortes. Lo hemos visto mucho con lo de Pedro Sánchez, cómo se elige al presidente del gobierno. Y los jueces y magistrados ejercen el poder judicial. El Tribunal Constitucional es el órgano superior.
En, en el caso del Poder Judicial, os he dicho que el Tribunal Constitucional es el órgano superior que juzga los incumplimientos de la Constitución. Es el que regula que cualquier ley, ya sea estatal o autonómica, no es inconstitucional, es decir, que no superan los artículos de la Constitución. Son también los que dirimen los problemas entre poder central y poder autonómico, quién tiene razón o no. Por ejemplo, ahora acaba de aprobar Andalucía una serie de leyes que el gobierno considera que exceden su competencia y que se meten en competencias del Estado. Por ejemplo, en la ley de costas, por lo que la va a recurrir, y quien decide luego es el Tribunal Constitucional. Sin embargo, en España, en cuestión penal y administrativa, el Tribunal Superior es el Tribunal Supremo. El Tribunal Constitucional solo está para cuestiones, de dirimir si se ha excedido la Constitución. Nosotros, por ejemplo, si nos condenan en un caso penal, asesinato, etcétera, etcétera, no podemos recurrir al Tribunal Constitucional para decir si somos culpables o inocentes, que lo decida el Constitucional. Eso, el último que lo decide es el Supremo. El Constitucional puede decir si nuestro proceso judicial ha sido constitucionalmente ajustado a derecho, pero no va a juzgar el hecho en sí, sino el proceso. ¿Vale? Es el encargado de proteger nuestros derechos y libertades fundamentales, pero no los casos penales, sino si nuestro caso penal ha sido juzgado según la Constitución. En el título 8 está el desarrollo del Estado autonómico español. Y en la Constitución se intenta aunar el hecho de que España es un país único, unificado e indivisible, con el derecho a la autonomía de las regiones y nacionalidades. Es en la Constitución donde se pusieron los cauces para que los diversos territorios llegaran a la autonomía. Hay dos procesos para llegar a autonomía. Lo que se llaman las comunidades históricas pueden llegar a la autonomía de forma más rápida, es decir, a la totalidad competencial de forma más rápida que las que no son reconocidas como comunidades históricas, que tendrán un desarrollo autonómico más largo. La cuestión es que todas han llegado hoy día al tope competencial que da la Constitución. E incluso están adquiriendo competencias del Estado, porque el Estado puede, según la Constitución, cederles competencias. Una de ellas es la sanidad y la educación, que originalmente en la Constitución son competencias del Estado. Por eso son competencias cedidas. Por ejemplo, yo soy un funcionario de educación, soy un profesor y soy funcionario del Estado, cedido a las autonomías. Yo ahora mismo me regulo, estoy en la Comunidad Autónoma de Madrid y quien me paga es la Consejería de Educación. Pero sin embargo mi nombramiento fue publicado en el BOE, en el Boletín Oficial del Estado, no de la Comunidad Autónoma. Y por eso yo puedo ser profesor en cualquier instituto público de España, haciendo un concurso. Me puedo ir a cualquiera. Es ahí, como os he dicho, en la Constitución se establecen los cauces para que los territorios que lo deseen lleguen a la autonomía. Lo van a desear todos. Las comunidades se van a ir constituyendo, tenéis el mapa autonómico. Entre el año 79-80 y el año 83 se crea todo el proceso autonómico en el que, veis, España va a quedar configurado en un estado con 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas, que son Ceuta y Melilla, que son las últimas que llegan a esa condición de ciudades autónomas en el año 1995. En el caso de Madrid, se constituye en comunidad autónoma separado porque Castilla-La Mancha no nos quiso. Siempre tradicionalmente había pertenecido a Madrid, a Castilla la Nueva y luego Castilla-La Mancha. Pero la verdad es que el hecho de capitalidad, etcétera, etcétera, hizo que el resto de provincias creyeran que si Madrid formaba parte de ellas hubieran estado en dificultad de condiciones, o no al mismo nivel que Madrid, y por eso prefirieron crear su propia comunidad autónoma separada de la de Madrid. Todas las comunidades autónomas, una vez se constituyen, obligatoriamente tienen que tener un estatuto de autonomía, que es una ley propia de regulación de su territorio. Es como una constitución, pero en pequeñito, donde se recogerían
se recogen las competencias que asume esa comunidad autónoma, el nombre de la comunidad autónoma, la bandera de la comunidad autónoma. Ahí tenéis las banderas de las distintas comunidades autónomas. Todas tienen una asamblea, todos tienen un presidente, y esto queda recogido en los estatutos de autonomía. Todas las comunidades tienen su estatuto de autonomía. Estos estatutos de autonomía, para que entren en vigor, deben de ser aprobadas por las Cortes Generales, es decir, por el Congreso de Diputados y el Senado. Y entonces forman parte de la legislación española como leyes orgánicas. La ley superior es la Constitución y luego, a continuación, en importancia van las leyes orgánicas. Pues todos los estatutos de autonomía llevan ese nombre. Leyes orgánicas. Una vez aprobada la Constitución, se constituyen entre 79 y 83, como os he dicho, todas las comunidades autónomas, 17 y 2 ciudades, y cada una hoy día pues es su propia asamblea legislativa y su gobierno propio. Eso sí, también la Constitución establece el principio de solidaridad entre las comunidades autónomas. Todas tienen que tributar, tienen que dar impuestos al gobierno central, que éste redistribuye para intentar que cada vez más las que serían las comunidades más pobres puedan tener también un nivel de vida digno de todo español. Eso es lo que se intenta conseguir con eso que os pongo ahí, el equilibrio económico entre las distintas regiones. Que las regiones ricas, Madrid, País Vasco, Cataluña o Valencia, ayuden a las más pobres, Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla-León, ¿vale? Para que también se desarrollen y el nivel de vida de los españoles que viven en esos territorios alcance el nivel medio. Ese es el problema, por ejemplo, de los nacionalismos. Ese es el problema, por ejemplo, de los catalanes, que no quieren que su dinero ayuda a los extremeños, por ejemplo. O quieren ayudar menos de lo que la Constitución les dice. ¿Vale? ¿Por qué? Porque estos no contribuyen en nada. Según la Constitución, en una disposición adicional, estas dos comunidades autónomas gestionan el 100% de sus impuestos y luego aportan al gobierno central un dinero según el pago de determinados servicios que hace el Estado en esas comunidades autónomas. Pero ellos gestionan el 100%. Esto es lo que pedía Cataluña. Por eso el problema catalán. Porque Cataluña pide lo mismo que tienen ellas dos. Pero claro, es que Cataluña es el 16% de la contribución en el Estado. Y si Cataluña hace lo mismo, no hay dinero para todos. Ese es el gran problema del proceso. ¿Vale? Que lo sepáis. Bueno, pues así quedamos con el 12.1 terminado y ya solo nos quedarían 2 epígrafes para terminar, que los vamos a terminar a lo largo de esta semana.